mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Que nunca olvide tus promesas, que nunca olvide tus palabras, que Él lo crea, que no lo dude jamás. Tu palabra me dice, todo el que pide se le dará. Y el que toque a la puerta se le abrirá. Todo es posible, todo es posible para ti, Señor. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, 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 Señor. Saludos en este glorioso día y bendiciones a los radio creyentes que escuchan Jesús y María Radio, que están sedientos de la palabra de Dios. Les envío un saludo a su hermano Américo Tejada, de la parroquia San Simón está San José, que está localizada en el Bronx y pertenece a la Arquidiócesis de Nueva York. Estamos aquí todos los lunes de 5 a 6 p.m., hora de Nueva York. En este segmento de estudio bíblico titulado Crece en tu fe, estamos estudiando el Evangelio según San Juan. Este Evangelio presenta la persona y el mensaje del Señor Jesús de un modo bastante diferente al de los Evangelios sinópticos, tanto en su contenido como en su lenguaje. Parece haber sido redactado en su forma actual a finales del primer siglo y pudo haber sido en la ciudad de Éfeso o la ciudad de Antioquía. Este Evangelio se presenta esencialmente como una revelación del Señor Jesús acerca de sí mismo. Jesús aparece siendo el Hijo, uno con el Padre Dios. Y no es raro que en varias ocasiones Jesús se proclame en forma absoluta «Yo soy», atribuyéndose así el equivalente del nombre divino y situándose en el mismo nivel del Dios que es. Jesús es también el Hijo del Hombre, el Mesías, el Cristo, anunciado en la ley mosaica y por los profetas. Para completar esta visión del misterio de Jesús, es necesario aludir a su relación con el Espíritu de Dios, o sea, el Espíritu Santo, que tiene una estrecha relación con Jesús, que lo recibe, lo promete y lo entrega. En esta perspectiva, el Evangelio según San Juan es una revelación trinitaria. Estamos en el capítulo 21 del Evangelio según San Juan, donde Jesús le pregunta al apóstol Pedro 3 veces si lo ama. Y claro, le dice 3 veces también: apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. Es ahí donde Jesús oficialmente, Jesús resucitado, acuérdense, ya Jesús ha resucitado, donde Jesús le entrega oficialmente su iglesia al apóstol Pedro y lo convierte en su vicario. Y de esa manera el apóstol Pedro se convierte en el primer papa de la Iglesia Católica. Pero antes vamos a comenzar con una oración y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, que todo lo que hagamos este día inicie con tu bendición y termine con tu ayuda. Que todo lo que digamos este día sea motivado por tu amor e inspirado por tu gracia. Que nuestras obras de este día reciban tu inspiración y perduren en tu paz. Todas estas cosas, Padre Celestial,
te la pedimos en el luz y poderoso nombre de tu Hijo Jesús, que vive y reina en unión del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Los créditos de estudio bíblico son dados al Padre Silvano Fausti, a la Biblia de Jerusalén y a la hermana Evelyn Morán y su Ministerio de Música. A los hermanos y hermanas que viven en el Bronx, para invitarlos a nuestro ciclo de oración de la parroquia San Simón Stock San José, que está localizada en el 2191 Valentine Avenue, esquina calle 182, comenzando con la misa a las 7:30 p.m. todos los viernes por la noche. También para anunciarles que en nuestro nuevo tema basado en el libro La Cena del Cordero, que habla de la Santa Misa, que es el cielo y la tierra, estudiada desde su punto de vista bíblico. Hermanos, muy pronto en esta radio, así que no te lo pierdas, quizás ya la semana que viene, si no me equivoco. Bueno, decíamos que estamos en el Evangelio según San Juan, capítulo 21, versículo 17, donde Jesús le dice al apóstol Pedro: apacienta mis ovejas. Hermanos, por tercera vez, Jesús le confirma su confianza. Esta última respuesta del Señor Jesús sintetiza las otras dos. Dice: apacienta, como la primera vez, y mis ovejas, como la segunda. El apóstol Pedro, con y como el buen pastor, apacienta sus ovejas en el amor, para que haya una sola grey libre y para que también haya un solo pastor, como lo anuncia Juan, capítulo 10. Él tiene la iniciativa de la misión y conserva la unión de fruto abundante, para que no se rompa la unidad de los que han sido salvados. El recuerdo de su infidelidad y de su pecado lo hace sacramento de unidad en el perdón. El apóstol Pedro recuerda a todos los creyentes el amor del buen pastor. No se excluye que no excluye a nadie. Este amor a nosotros es el centro de nuestra fe. Hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en Él, lo anuncia 1 de Juan, capítulo 4. Y en el versículo 18 se lee: en verdad te digo, cuando eras joven. Hermanos, el Señor Jesús predice al apóstol Pedro que ahora estará en condiciones de seguirlo e ir donde él mismo ha ido, como lo anuncia Juan, capítulo 13. El texto es un contrapunto joven y viejo: ceñirse y ser ceñido, ir y ser llevado, querer y no querer. Hay una diferencia entre el Simón anterior, que cuando joven se ceñía el vestido creyendo que iba a donde quería, y el nuevo Simón, que cuando viejo otros le ceñirán el vestido y será llevado a donde él no quiere. Es precisamente ese lugar a donde antes quería, pero no podía ir. Es el mismo lugar a donde su Señor y Maestro ha ido, poniendo la propia vida al servicio de los creyentes. Si el apóstol Pedro quería dar la vida por el Señor Jesús, el Señor Jesús dio la vida por él. Al lavarle los pies, le ha dado la libertad de amar como es amado. Por eso, extenderá las manos y será conducido a morir al lado del Señor Jesús, como los dos malhechores. En efecto, hermano que me escuchas, al ser crucificado en el año 64 después de Cristo, extenderá las manos sobre el patíbulo de la cruz.
Eusebio dirá que fue crucificado con la cabeza abajo. Solo en esta inversión se enderezará. Entonces se cumplirá su bautismo, que comenzó cuando se arrojó al mar ceñido con el vestido. A ser crucificado con Cristo, según Romanos capítulo 6, dejará definitivamente al hombre viejo y revestirá el hombre nuevo. Llegará a ser como el buen pastor, que sabe entregar su vida, como lo anuncia Juan capítulo 10. Así será realmente su amigo, según Juan capítulo 15. Y el versículo 19 se lee: con esto indicaba la clase de muerte con que iba a glorificar a Dios. Hermanos, este es el comentario del redactor. El Señor Jesús predijo el martirio de su discípulo, como había sido prometido. La gloria que el Padre le dio al Hijo, éste la dio a los discípulos, como lo prometió en Juan capítulo 17. Ahora también, para el apóstol Pedro, el irse de este mundo ya no será un morir, sino un glorificar a Dios, según Juan capítulo 11, para manifestar en sí su amor, según Juan capítulo 12. Seguimos leyendo el versículo 19. El Señor Jesús dice: sígueme. Como el apóstol Felipe al comienzo, en Juan capítulo 1. Ahora también el apóstol Pedro es llamado por el Señor a seguirlo. Si antes no podía, según Juan capítulo 13, ahora puede, porque en el perdón conoce su amor. El apóstol Pedro no es el pastor al que hay que seguir, sino el cordero que sigue al Cordero de Dios hasta el martirio. Con su testimonio ofrecerá a los creyentes el alimento del cual él mismo se ha alimentado. Hermanos, seguir al Señor Jesús es una expresión que dice en síntesis toda la vida cristiana. Se sigue a aquel a quien se ama, para estar con Él y ser como Él. Y el versículo 20 se lee: Pedro se volvió y vio que lo seguía. Simón de Juan ahora es realmente Pedro. Después de estas palabras, se volvió y vio al otro discípulo, al que Jesús amaba. Mientras el apóstol Pedro es llamado a seguir al Señor Jesús, este otro ya lo sigue porque conoce el amor. Ahora puede volverse hacia Él y verlo, porque también Él se ha convertido al amor gracias al perdón recibido. Hermanos, el apóstol Pedro comprende ahora la misión del otro discípulo. Los dos siempre han estado juntos, excepto en Juan capítulo 6, donde Simón habla solo y a los pies de la cruz, como está relatado en Juan capítulo 19, donde el otro discípulo está sin la compañía de Simón. Ahora bien, el apóstol Pedro puede identificarse con él porque ha comprendido quién es él, por cuya causa el Señor muere. En la última página del Evangelio, el apóstol Pedro se dirige a él porque ha llegado a ser como él. Las dos figuras
entrelazadas a lo largo de la narración, son ahora una. El versículo 20 recuerda Primera de Juan, donde el Señor Jesús, al volverse, ve que lo siguen Felipe y un discípulo que no es nombrado, en el cual la tradición ha visto al autor del cuarto evangelio, o sea, al discípulo amado, al apóstol Juan. Seguimos leyendo el versículo, que además durante la cena se había recostado en su pecho. Esto lo pueden leer también en Juan capítulo 13. Este discípulo, hermano que me escuchas, es llamado el que está sobre el pecho. Es la definición del discípulo amado, testigo del amor y autor del Evangelio de Juan. Está sobre el pecho del Hijo de Dios, como el Hijo en el seno del Padre, según Juan capítulo 1. Por eso está en condiciones de narrarnos al Hijo de Dios, que nos narra al Padre Celestial. Ahora también el apóstol Pedro, como él, sabe que el Señor lo ha amado y ha entregado su vida por el que lo niega y por quien lo traiciona, por quien entiende y por quien no entiende. Conoce a aquel Dios que tanto ha amado al mundo, que ha entregado a su Hijo unigénito para salvarlo, como lo anuncia Juan capítulo 3. En estos versículos, después de haber rehabilitado al apóstol Pedro y su función, haciéndolo llegar a ser como el discípulo al que el Señor Jesús amaba, se establece nuevamente la prioridad del amor sobre toda institución. El capítulo 21 presenta la solución del contrapunto, Pedro y Juan. La unidad en la comunidad la da el amor que acepta la diversidad. Más allá del significado histórico que el texto podía tener entonces, rehabilitación de Pedro ante las comunidades joánicas y o de Juan sobre las comunidades petrinas. Hermanos, la narración propone, como suele hacerlo, en personajes diferentes, esos aspectos contradictorios, sumamente fecundos, que cada persona encuentra en sí misma. Y en el versículo 21 se lee, Señor, ¿y este qué? El apóstol Pedro interroga al Señor Jesús acerca del futuro del otro discípulo, que en el Evangelio de Juan no dice ninguna palabra. Solo se autopresenta al final como testigo ocular del traspasado en Juan capítulo 19 y autor del Evangelio en Juan capítulo 20, como lo confirma también el redactor en Juan capítulo 21. El apóstol Pedro se preocupa de él. Ciertamente forma problema para él la presencia de uno tan diferente de él, que siempre se anticipa a él. ¿Piensa acaso seguirlo a él, porque él sigue la verdad del Señor, como lo anuncia Juan capítulo 18? Y el versículo 22 se lee, si quiero que se quede hasta que yo venga, ¿qué te importa? No es una simple alusión a la longevidad del evangelista del cuarto evangelio. El Señor Jesús quiere positivamente que este discípulo se quede hasta que Él venga. En efecto, hermano que me escuchas, el amor es un testimonio duradero de la venida al mundo
de ese Dios que es amor, como lo anuncia 1 de Juan, capítulo 4. En él se revela el misterio profundo de la historia. La venida del Señor consiste en acoger su amor a nosotros, de donde brota nuestra respuesta de amor a Él y a sus creyentes. Dios es amor, y quien permanece en el amor, permanece en Dios y Dios en Él. Lo anuncia 1 de Juan, capítulo 4. La venida del Señor es el mismo amor que se hace morada suya. Seguimos leyendo el versículo. Tú, sígueme. Hermanos, el Señor Jesús se dirige ahora al apóstol Pedro, no al otro, que permanece en el trasfondo. No le dice al apóstol Pedro que lo siga a él, en cambio le repite, tú, sígueme. Precisamente como el otro discípulo que representa, más allá de cualquier función, la misma esencia del discípulo. A él no hay que seguirlo, sino imitarlo. En efecto, hermano que me escuchas, sigue el camino mejor, que es corona de la fe y de la esperanza, que nunca tendrá ocaso. Lo anuncia 1 Corintios, capítulo 12. El apóstol, el gran santo de la Iglesia Católica, San Agustín, así explica a las dos figuras de Pedro y Juan. Leamos. La Iglesia conoce dos vidas que la predicación divina le ha enseñado. Una de estas está en la fe. La otra está en la visión clara de Dios. Una pertenece al tiempo de la peregrinación en este mundo. La otra a la morada perpetua en la eternidad. Una se realiza en la fatiga, la otra en el descanso. Una en las obras de la vida activa, la otra en el premio de la contemplación. Una trata de mantenerse alejada del mal para obrar el bien. La otra no debe evitar el mal porque ya no hay ningún mal por evitar, sino solamente un bien inmenso por el cual hay que alegrarse. Un combate con el enemigo. La otra, que ya no tiene enemigos, reina. Una es fuerte en medio de las dos desgracias. La otra no conoce calamidades. Una lucha por tener a freno las pasiones carnales. La otra descansa en las alegrías del Espíritu Santo. Una se ufana por vencer. La otra goza tranquila, en paz, disfrutando de los frutos de la victoria. Una pide ayuda bajo el asalto de las tentaciones. La otra, libre de toda tentación, se halla en el regocijo en el mismo seno de aquel que ayuda. Una corre a socorrer a quienes padecen necesidad. La otra vive donde no existe ninguna necesidad. Una perdona las ofensas para ser a su vez perdonada. La otra no sufre ofensas que haya que perdonar, ni tiene que hacerse perdonar ninguna ofensa. Una está sometida a duras pruebas que la preservan del orgullo. La otra está tan colmada de gracia que es liberada de toda aflicción. Unida tan estrechamente al sumo bien que no está expuesta a ninguna tentación de orgullo. Una distingue el bien del mal, la otra no ve sino el bien. Por consiguiente,
Una es buena, pero está todavía en medio de las miserias, mientras la otra es mejor porque es dichosa. Esta vida terrena está representada en el apóstol Pedro, la eterna en el apóstol Juan. Y esto es lo que nos dice ese gran santo de la Iglesia Católica, San Agustín. Son las dos dimensiones que encontramos en cada uno de nosotros los creyentes. Peregrinos sobre la tierra y ciudadanos del cielo. El que se olvida de que es ciudadano del cielo ya no es peregrino, se hace dueño de la tierra. El que se olvida de que es peregrino sobre la tierra descuida el mandamiento del amor fraterno que nos hace ciudadanos del cielo. Y el versículo 23 se lee: corrió pues entre los hermanos la voz de que este discípulo no moriría. Se pensaba que este discípulo no moriría antes del regreso del Señor Jesús, según Marcos capítulo 9. Su muerte había causado turbación en la comunidad. Por eso se decía que Juan el apóstol o el evangelista, ya muy anciano, simplemente se había dormido en espera de la venida del Señor. Según el testimonio de personas fidedignas, como lo refiere San Agustín, la tierra sobre su tumba en Éfeso se levanta como si él estuviera vivo y respira. San Agustín comenta diciendo que con seguridad Juan el apóstol, Juan el evangelista, murió. En cambio, según él, en lugar de hacer suposiciones sobre el por qué la tierra se levanta, es mejor controlar cuál es la causa natural de ese fenómeno. También esta creencia, como siempre sucede, oculta un significado profundo. No solo la tierra sobre su tumba, sino el universo entero respira y vive más allá de la muerte. Allí donde está uno que ha experimentado el amor de aquel que es vida de todo lo que existe, según Juan capítulo 1. En efecto, hermano que me escuchas, conocerlo a él es vida eterna. Seguimos leyendo el versículo. Pero Jesús no había dicho a Pedro: no morirá, sino se da aquí la rectificación sobre la creencia de la comunidad. El Señor Jesús nos dice que el discípulo amado no muere. Quiere sencillamente que Él permanezca sobre la tierra hasta su regreso. Él permanece como testigo del Señor, cuyo regreso a nosotros los creyentes está ya en nuestra respuesta de amor al amor recibido. Juan el Evangelista es realmente inmortal. Como conoce el amor del Señor, indica a todos la fuente del agua que salta para la vida eterna, según Juan capítulo 4. Su presencia, hermano que me escuchas, que es indefectible como el Dios amor, recuerda al apóstol Pedro y a todos los creyentes ese amor que es principio, medio y fin de todo. El que apoyó su cabeza sobre el pecho del Hijo de Dios permanece entre nosotros los creyentes para indicarnos el camino de su regreso a nosotros, que ya es nuestro retorno a Él mediante el amor a los creyentes. Sin su respuesta o sin su presencia, la Iglesia
es como un cuerpo muerto, un cuerpo sin alma, y no puede producir sino frutos de muerte, como toda institución que no está animada por el amor. Y el versículo 24 se lee: este es el discípulo que da testimonio de las cosas y que las ha escrito. Hermanos, la comunidad recalca que el discípulo amado es autor del Evangelio de Juan, en Juan, como está descrito en Juan capítulo 19, que es quien nos presenta su testimonio. Eso no excluye, como sucede con este capítulo, haya sido redactado por otro sobre la base de su testimonio. Seguimos leyendo el versículo. Sabemos que su testimonio es verdadero. El testimonio de la verdad pasó del Señor Jesús, como está en Juan capítulo 18, al discípulo amado, como está en Juan capítulo 19, y de este a la comunidad que la testimonía a nosotros los creyentes, para que nosotros la testimoniemos a otros hasta el retorno del Señor. Es la verdad del amor que nos hace libres, como lo anuncia Juan capítulo 8. El que la ha descubierto, a su vez es enviado, como el Hijo de Dios y como Él ha de testimoniarla al mundo. La comunidad ratifica como verdadero el testimonio del discípulo amado. El sabemos de los fieles es el eco al sabe del evangelista Juan, como está en Juan capítulo 19. El usted de los lectores del Evangelio, según Juan capítulo 20, invitados a acoger el relato de las señales para realizar experiencias del Señor resucitado, se convierten en nosotros de aquellos que ya han recibido su testimonio y han experimentado que es verdadero. Es el último eco del prólogo que dice: nosotros hemos contemplado su gloria, que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad, según Juan capítulo 1. Corresponde a lo que dice a la samaritana, sus conciudadanos: ya no creemos por tus palabras, que nosotros mismos hemos oído, y sabemos que este es verdaderamente el Salvador del mundo, según Juan capítulo 4. El libro se cierra con una apertura que dice así: la comunidad de creyentes testimonía la verdad del testimonio recibido. Ella viene a ser el evangelio vivo, lo anuncia 2 Corintios capítulo 3. El perfume de Cristo que hace percibir al mundo entero la diferencia entre la salvación y la perdición, la vida y la muerte, como lo anuncia el apóstol Pablo en su segunda epístola a los Corintios capítulo 2. Todo el evangelio de Juan es testimonio de la verdad del amor entre el Padre Celestial y el Hijo de Dios, que da la vida eterna a todo el que lo acoge. Le da el poder de llegar a ser Hijo de Dios, como lo anuncia Juan capítulo 1. ¿Cómo se puede saber? Es el problema fundamental de todo informe. Si un testimonio es verdadero, basta conocerle o concederle confianza y observar si lo que dice corresponde a la realidad que se ve. Lo mismo vale para el Evangelio. Si le otorgo confianza, puede ver que la palabra de Dios me despierta a mi verdad. El creyente está hecho para la sabiduría, que emana del poder de Dios, una emanación pura de la gloria del Omnipotente. Lo anuncia Sabiduría, capítulo 7. Apenas la encuentra ante sí, enseguida reconoce, como en un espejo, su verdadero rostro.
lo anuncia Santiago, capítulo 1. Hay en ella un espíritu inteligente, un Espíritu Santo, un espíritu único, un espíritu múltiple, sutil, ágil, perspicaz, inmaculado, claro, impasible, amante del bien, agudo, incoercible, bienhechor, amigo del hombre. Un espíritu firme, seguro, sereno, que todo lo puede, todo lo observa, penetra todos los espíritus, los inteligentes. Lo anuncia Sabiduría, capítulo 7. Nuestro ojo interior sabe distinguir la voz de la sabiduría de la necedad, como la luz de la tiniebla, la alegría de la tristeza, el miedo de la desconfianza, el amor del egoísmo, la vida de la muerte. Dios del ídolo. Mientras lo leo, el Evangelio de Juan me lee a mí. El gran descubrimiento es que su narración me narra a mí mismo en lo que el Espíritu Santo me testimonía que es mi deseo más profundo. Liberado de ilusiones y desilusiones, escuchar la palabra, transmitida por quien la recibió antes que nosotros. Es nuestro nacimiento. Nacemos como hijos de Dios, lo anuncia Juan, capítulo 1. Y el versículo 25 se lee: hay además muchas cosas que hizo el Señor Jesús. El redactor subraya las últimas palabras del autor en Juan capítulo 20. Ciertamente, la comunidad conoce los otros evangelios, junto con los otros hechos y dichos del Señor Jesús. No repite porque estos han sido escritos. Ya es claro que han sido escritos para que creamos que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que, creyendo en Él, tengamos vida en su nombre. Seguimos leyendo el versículo. Si me escribieran una por una, pienso que ni todo el mundo bastaría para contener los libros que se escribieran. El redactor, después de sabemos de la comunidad que está, pienso en singular, el redactor cierra el epílogo del Evangelio con una hipérbole. Se puede entender el sentido material de los libros que podrá escribir sobre la palabra hecha carne. No cabían físicamente en el mundo entero. ¿Cómo se puede decirlo todo acerca de aquel que es todo en todos e infinitamente más allá de todo? El universo, en su comparación, es como un granito de polvo sobre la balanza, gota de rocío mañanero caída sobre la tierra. Sin embargo, sobre la derecha, sobre él derrama todo el amor. Todo ha sido hecho para él y tiene con él la propia existencia. El universo entero es un libro abierto e inexplorado que espera un lector que sepa leer en él el esplendor de que es infinito en su lenguaje silencioso que canta la gloria de Dios, como lo anuncia el Salmo 19. Se puede entender un sentido espiritual. Contener, entonces, significa comprender. No estamos en condiciones de comprender el misterio abismal del amor de Dios a nosotros los creyentes. Lo importante entonces no es saberlo todo, sino captar el significado de tal modo que de la adhesión al Señor Jesús se le ame para estar con Él, que es nuestra vida. La riqueza que brota del Evangelio de Juan es inagotable, como el agua de una fuente. El lector, después de haberse acercado a la palabra de Dios, se da cuenta que de eso con estupor y admiración. Todo lo que ha sido escrito y lo no escrito acerca del Señor Jesús nos lo sugerirá su Espíritu Santo.
que nos hará capaces de testimoniarlo, escribiéndolo en nuestra vida. El Padre Celestial nos lo ha revelado todo en el Señor Jesús, que es la carne del Hijo de Dios. En Él están ocultos todos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia, que es el esplendor de la gloria. Reverberará el esplendor infinito de la verdad. Toda la creación, la historia y la escritura hablan de Él, que es el principio y la vida de cuanto existe. Para nosotros los creyentes, pero nosotros los creyentes lo conocemos solo progresivamente, día tras día, aprendiendo con modestia de la creación, de la historia y de la escritura. El que pretendiese conocerlo plenamente es necio y impío, es un idólatra que confunde Dios con las propias ideas acerca de Él. Todos los fanatismos vienen de aquí. El que es prudente, hoy como siempre, trata humildemente de estar a la escucha de cada persona, de cada cultura y cada religión, para conocer al Señor de todo y de todos los creyentes. Solamente el camino de la historia, por eso continúa todavía, aunque ya haya concluido en la carne del Verbo. Está en condiciones de hacernos captar que Él ya se nos ha dado como un don. ¿Quién es capaz de comprender, Señor, toda la riqueza de una sola de tus palabras? Es mucho más de lo que nos escapa, de lo que se nos escapa, de lo que logramos comprender. Somos realmente como los sedientos que beben en una fuente. Tu palabra ofrece muchos aspectos diferentes, como son numerosas las perspectivas de los que la estudian. Aquel a quien le corresponda una de estas riquezas, no crea que no haya nada más en la palabra de Dios, además de lo que ha encontrado. Más bien se ha de dar cuenta de que Él ha sido capaz de descubrir en ella una sola cosa entre muchas otras. Después de haberse enriquecido con la palabra, no crea que ella por eso queda empobrecida, como es incapaz de agotar su riqueza. Dé gracias por la inmensidad de ella. Alégrate porque quedaste saciado, pero no te entristezcas porque la riqueza de la palabra te supera. El que tiene sed se alegra al beber, pero no se entristece porque no logra agotar la fuente. Si tu sed se ha calmado sin que la fuente se haya agotado, podrás beber de nuevo cada vez que tengas necesidad. En cambio, hermano que me escuchas, si al saciarte agotaras la fuente, tu victoria sería tu desgracia. Da gracias por lo que has recibido y no murmures por cuanto queda inutilizado. Lo que has tomado o has llevado contigo a una cosa tuya, pero lo que queda es también herencia tuya. Lo que no has recibido, recibir de inmediato a causa de tu debilidad. Recíbelo en estos momentos o en otros momentos con tu perseverancia. No tenga la desfachatez de querer tomar de un solo golpe lo que no se puede tomar sino en varias oportunidades. Y no te alejes de lo que podrías recibir solo poco a poco. Hermanos,
La palabra del Hijo de Dios es espíritu y vida para todos los creyentes, como lo anuncia Juan capítulo 6. Como se ha dicho en otra parte, el hombre es tierra amasada con agua, que vive de aire y de luz. Pero nuestra agua es el océano en el que bulle la vida. Nuestro aire es el respiro mismo de Dios. Nuestra luz es su amor. No podemos aferrar el don de Dios, pero podemos acogerlo y ser acogidos por Él. Hermanos, en Él vivimos, en Él nos movemos y en Él existimos. Lo anuncia Hechos de los Apóstoles, capítulo 17. Y permítasenos citar, como el apóstol Pablo, a un poeta. El naufragar me es dulce en este mar. Y con eso, hermano que me escuchas, hemos terminado el Evangelio según San Juan. Espero que hayan disfrutado tanto como lo disfruté yo. También para anunciarles, hermano que me escuchas, que en el próximo segmento vamos a estar con un nuevo tema basado en el libro La Cena del Cordero, que habla de la Santa Misa, que es el cielo en la tierra, estudiada desde su punto de vista bíblico. Sí, hermanos, muy pronto en esta estación de radio Jesús y María, muy pronto, así que no se lo pierdan. Vamos a despedirnos con una oración y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Manténgase en sintonía. Señor Jesús, ayúdanos a conservar el fervor espiritual, la dulce y confortable alegría de evangelizar, incluso cuando hay que sembrar entre lágrimas, como Juan el Bautista, como lo hicieron los apóstoles Pedro y Pablo y los otros apóstoles, y también esa gran multitud de evangelizadores que se han sucedido a lo largo de la historia de la Iglesia Católica, con un ímpetu interior que nada ni nadie sea capaz de extinguir. Señor Jesús, que sea esta la mayor alegría de nuestras vidas entregadas al Evangelio. Y ojalá que el mundo actual pueda así recibir la buena nueva de tu Evangelio, porque tenemos la tarea de anunciar el reino de Dios y de implantar tu iglesia en este mundo que todavía no te conocen. Todas estas cosas, Padre Celestial, te las pedimos en el dulce y poderoso nombre de tu Hijo Jesús, que vive y reina en unión del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Hasta el próximo segmento. Que el Señor nos bendiga. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Que nunca olvide tus promesas, que nunca olvide tus palabras, que Él lo crea, que no lo dude jamás.
todo el que pide se le dará. Y el que toque a la puerta se le abrirá. Todo es posible, todo es posible para ti, Señor. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, aumenta mi fe, aumenta mi fe, aumenta mi fe.